Opiniones sobre Leonel Fernández. Afortunadamente publicó las buenas y ocultó las malas, cosa que le agradezco infinitamente, ¿no? Bueno, quisiera empezar por extender un saludo a los compañeros miembros del comité político de nuestro partido, compañero doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, compañero doctor Franklin Almeida, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, compañero doctor José Joaquín Vidó Medina, ex rector también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, compañero doctor Radamés Jiménez, ex procurador general de la República. Como ustedes ven, son todos ex. Lo que quiere decir que al igual que yo, somos unos desempleados. Compañero Julio César Valentín, senador de la República por la provincia de Santiago, el único empleado que tenemos acá. Quisiera también saludar al compañero Franklin Rodríguez, secretario general de la Juventud PLDista. Y como ustedes ven, un apasionado amigo, y lo único que lamento es que el testimonio de sus padres no pudiéramos verlo acá, porque habría tenido para nosotros mucho valor. Nuestros saludos al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, don Alberto Castelar, compañero embajador de Ecuador, don Carlos López Dam, embajador de la República de Cuba, compañero Carlos de Jesús de la Nuez, honorable señor embajador de Nicaragua, compañero Nelson Artola, y embajador de la República China de Taiwán, Ping Fihou, distinguido amigo también de nuestro país. Muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Y por supuesto, muchas gracias también a ustedes que me han sorprendido porque nunca había visto tantos compañeros en una conferencia en el partido. Me impresionan, pero le agradezco sinceramente el que puedan estar aquí. Saludo también a los jóvenes de la República Dominicana con ocasión de la celebración de su día, el Día Nacional de la Juventud. Y sabemos que el futuro de nuestro país depende realmente de nuestros jóvenes. Para ellos, nuestro apoyo solidario y nuestro respaldo en todas sus iniciativas. Y me siento particularmente regocijado de este encuentro aquí hoy, porque sigue la tradición de nuestro partido. Muchos de los que estamos aquí fuimos atraídos hacia el PLD, hacia el Partido de la Liberación Dominicana, desde sus orígenes, algunos desde antes, algunos compañeros aquí, incluso militaron en el PRD desde que el profesor Bosch retornó del exilio. Y estoy seguro que fueron atraídos por el pensamiento, por las ideas, y porque podía trazar una orientación justamente en base a una visión de la historia y cómo combinar esa visión de la historia con la teoría política y una concepción hacia el futuro. De manera que esta mesa del diálogo que ha organizado la juventud de nuestro partido se asienta en esa tradición, que es donde ha estado la fuerza de nuestra organización política, porque desde el profesor Bosch hasta la alta dirección de nuestro partido en la actualidad partimos de la premisa de que el poder está en las ideas. Y si comprendemos bien la importancia de las ideas, podemos construir un futuro de prosperidad y de bienestar para la República Dominicana y de solidaridad con los demás pueblos de América Latina y del mundo. Ustedes me han puesto para hoy una tarea, el tema de una interpretación desde la perspectiva geopolítica de los acontecimientos internacionales más acuciantes del mundo contemporáneo. Es una gran tarea y yo he querido compartir con ustedes esa visión desde una perspectiva geopolítica que, como Franklin anunció, es tratar de interpretar los acontecimientos mundiales desde una visión territorial, geográfica, de la política internacional. Al final de eso es que se trata. Obviamente hay diversas corrientes de pensamiento dentro de la geopolítica, originalmente una versión alemana, una versión norteamericana, una
versión francesa, hay distintas corrientes. La visión geopolítica durante mucho tiempo estuvo desacreditada por el hecho de que los nazifascistas hitlerianos la asumieron como herramienta analítica y plantearon la teoría del espacio vital y de la superioridad racial de los indoeuropeos con respecto a las demás expresiones étnicas, y eso quedó desacreditado con el fascismo. Pero en los últimos tiempos ha sido retomada por la escuela francesa de Yves Lacoste, ha sido también tomada por una corriente de interpretación neorrealista dentro de los estudios internacionales, y hoy se le ve como un enfoque posible, una mirada, una contextualización acerca de los problemas internacionales. Entonces yo trataré de compartir con ustedes en imágenes, con una reflexión histórica, cómo la situación internacional ha evolucionado y cuáles son los desafíos que tenemos para el día de hoy. Y creo, en eso podemos partir como un punto de consenso, que hay dos grandes acontecimientos históricos en el siglo XX que van a marcar todo lo que somos hoy. Uno es la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, porque todo lo que surge en el mundo contemporáneo tiene sus orígenes ahí. ¿Qué pasa con la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial nos va a producir la Revolución Bolchevique de 1917. Y la Revolución Bolchevique es el gran acontecimiento que va a transformar el siglo XX. Ahora bien, ¿cómo fue posible la Revolución Bolchevique? Porque Carlos Marx, cuando está teorizando acerca del capitalismo industrial del siglo XIX, planteó que la revolución socialista sería posible en aquellos países con mayor desarrollo de sus fuerzas productivas, y que aquellos que efectivamente alcanzasen ese mayor desarrollo de las fuerzas productivas pasarían del capitalismo hacia el socialismo, dentro del marco del capitalismo industrial. Por tanto, en la perspectiva de Marx, el primer país que debió haber sido socialista debió haber sido Alemania, porque era el país que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX mayor nivel de desarrollo capitalista habría alcanzado. O pudo haber sido el Reino Unido, que también, como resultado del uso del carbón, se convirtió en una potencia dentro del mundo desarrollado de finales del XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, ni ocurrió en Alemania, ni ocurrió en Gran Bretaña, ocurrió en una Rusia feudal zarista. ¿Y por qué se dio en Rusia? Es lo que un discípulo de Carlos Marx intentó explicar en un texto que es clásico, que se llama El imperialismo, etapa superior del capitalismo. Y lo que planteó Lenin en ese texto es que el capitalismo se quebraba en su eslabón más débil, y el eslabón más débil en aquel momento era la Rusia zarista, la Rusia de la dinastía de los Romanov. Ahora, esa revolución bolchevique en lo inmediato pasa por dos etapas. Una primera etapa, febrero de 1917, cuando la dinastía de los Romanov cae y llega al poder el movimiento llamado de los cadetes de Kerensky. Hasta ese momento era una revolución burguesa. En octubre del 17, los cadetes son derrotados por un grupo que emanó del Partido Socialista Obrero Ruso, que se dividió en el año de 1903 en dos corrientes: la corriente bolchevique, encabezada por Lenin, y la corriente menchevique, encabezada por León Trotsky. Ambas corrientes logran rearticularse y en el 17, como revolución bolchevique, toman el poder y realizan la primera revolución socialista del mundo. Bien, eso solo fue posible por la Primera Guerra Mundial. Fue en el marco de la guerra donde los bolcheviques, que eran un grupo minoritario, pudieron tomar el poder. Bueno, ahí podemos ver las tres grandes figuras: Lenin, Stalin, sucesor de Lenin, luego que él muere en el 1924, Stalin era el secretario general del partido y alcanzó el poder, pero en lucha con la otra gran figura de la revolución, que fue León Trotsky, derrotado ya hacia 1929, sale de Rusia. Hay unos textos maravillosos de un escritor polaco llamado Isaac Deutscher sobre Trotsky, que se llama Trotsky el profeta armado, Trotsky el profeta desarmado y Trotsky el profeta desterrado, y que traza un poco la historia de aquella época. Bueno, otro gran acontecimiento de la Primera Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles
de 1919. ¿Por qué razón el Tratado de Versalles va a tener gran importancia? Porque la firma de ese Tratado de Paz comete el error de excluir al vencido y de humillarlo y de pedirle reparaciones de guerra. Alemania tendrá que pagar con dinero los daños causados en la guerra a sus adversarios. Y por supuesto eso para Alemania representa una gran humillación, y en ese Tratado de Versalles está la raíz de la reemergencia alemana en los años 30, pero sobre todo en el surgimiento del fascismo. El fascismo que empieza en Italia con Benito Mussolini, los llamados combatos di fascimento, en la década de los 20, Mussolini, que viene de un partido nacional socialista, toma el poder en el 1922. Viene la Gran Depresión de los años 30 y el Partido Nacional Socialista Alemán nazi toma el poder en el 1933, ya Hitler como canciller. Entonces tenemos el fascismo también como corriente política que no existía. Tenemos el socialismo y tenemos el fascismo. Bueno, otro elemento de la Primera Guerra Mundial importante y que va a tener trascendencia para el mundo actual es la caída del Imperio Otomano. Recuerden que teníamos hacia el siglo IV el Imperio Romano, que se divide en dos: Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Ese Imperio Romano de Oriente se convierte en el Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino fue derrotado por los turcos otomanos. En la Primera Guerra Mundial, los turcos y otomanos fueron derrotados. Ahora, ¿qué pasó? Que los otomanos tenían el control sobre los territorios que hoy forman el mundo árabe. Todo lo que es Irán, Arabia Saudita, Irak, Siria, el Líbano, Palestina, Libia, todo eso era el Imperio Otomano. Y cuando el Imperio Otomano cae, entonces esas tierras pasan a ser controladas por Gran Bretaña y por Francia bajo un mandato recibido por la Liga de las Naciones. Bueno, hay como una protesta aquí a lo que hicieron los británicos y los franceses, ¿verdad? Bueno, usted dice que fueron los vientos. Yo pensé que era una protesta contra el imperialismo británico y el francés. En todo caso, lo que quiero decir es que la caída del Imperio Otomano tiene consecuencias al día de hoy, porque es que todos esos territorios en el Medio Oriente y en el norte de África eran de los turcos otomanos. Incluso muchos de ellos vinieron a República Dominicana. Aquí le llamamos a todos los turcos. La familia Curi, que llegó a Barahona, le decían los turcos de Barahona, y venían de esos lugares. Los Lama, todos vinieron después de la caída del Imperio Turco-Alemano. Un factor, por ejemplo, que derivó de ahí fue que los británicos ofrecieron tanto a los judíos como a los palestinos que lo que es hoy Palestina les sería entregado. Y como los británicos fueron tan ambiguos, tan ambivalentes en ofrecer lo mismo a dos pueblos en conflicto, lo que estamos viendo hoy entre Israel y Palestina, o Israel y el mundo árabe, es una consecuencia de la forma incongruente de actuación del Imperio Británico de aquella época. Entonces, las raíces de muchos de los problemas actuales están justamente en la Primera Guerra Mundial. Ahora, la Primera Guerra Mundial termina en el año 1918. Van a pasar 21 años, solamente 21 años, para que se produzca una Segunda Guerra. Y ese es un fenómeno interesante porque antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda habían pasado 100 años para que se produjera una gran conflagración mundial. ¿Cuándo ocurrió eso? En el Congreso de Viena de 1815, cuando Napoleón Bonaparte es derrotado finalmente y hay que reorganizar el sistema internacional de Europa. En el Congreso de Viena, Francia, la derrotada, es incluida en las negociaciones y se garantiza un siglo de paz que va desde 1815, con la firma del Congreso de Viena, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles excluye al vencido, lo humilla, lo derrota, lo hace pagar reparaciones de guerra, y ese humillado y vencido se va a rearmar y va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ahora,
Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya emerge como la gran potencia mundial. Y el gran resultado político de la Segunda Guerra Mundial es la derrota del fascismo. El fascismo es derrotado en su versión italiana o en su versión alemana. Lo que queda es el remanente español. El movimiento de la Falange, surgido durante la Guerra Civil, es de corte fascista y por tanto Francisco Franco podrá permanecer en el poder hasta su muerte en el 1975. Pero el fascismo nunca representó una amenaza, ni siquiera participó en la Segunda Guerra Mundial. Franco realmente no se alió a Hitler y a Mussolini. España jugó como un papel neutro en la Segunda Guerra Mundial y por eso pudo sobrevivir. Aunque hay encuentros entre Franco y Hitler, lo cierto es que España no se involucró propiamente en la guerra y por eso sobrevivió después de 1945. Bueno, pero una cosa va a ocurrir también con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y es que el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando viene del frente oriental hacia Occidente, va a tomar el control de los países de Europa del Este y además de la parte oriental de Berlín. Y por tanto, el socialismo, que había estado en un solo país desde 1917, en el 1945 el socialismo se extiende hacia Polonia, hacia Checoslovaquia, hacia Hungría, Rumanía y Bulgaria, hacia estos países. Por tanto, la idea de socialismo en un solo país queda resuelto con la llegada del Ejército Rojo a los países de Europa Oriental. Ahora, un fenómeno aquí a tomar en cuenta. Ninguno de estos países propiamente hizo una revolución. Estaban en guerra contra el fascismo, porque Alemania los ocupó. Pero no hubo una revolución popular en ninguno de esos países. Fue el Ejército Rojo que ocupa esos territorios al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ese hecho va a tener consecuencias a posteriores en la relación que se da entre Europa del Este y la Unión Soviética. En adición a esa extensión territorial, bueno, se firma el Acuerdo de Yalta y de Potsdam entre los tres grandes, Hitler, Stalin, Roosevelt y Churchill, y fruto de esos acuerdos de Yalta y de Potsdam surgen las Naciones Unidas. Ya en la Primera Guerra Mundial se intentó después, al terminar, la Liga de las Naciones, que no cuajó porque el Congreso norteamericano no lo aprobó. Pero ahora, en los acuerdos en los tres grandes líderes, surge las Naciones Unidas en San Francisco en el 1945. ¿Y cuál es el propósito fundamental del sistema de Naciones Unidas? Garantizar la paz y la seguridad, que no vuelva a producirse una segunda, tercera guerra mundial, mantener un orden internacional de paz estable y de seguridad con la participación de todas las naciones del mundo en lo que se llamó la Asamblea General, donde están todos los Estados miembros. La República Dominicana es de los miembros fundadores de las Naciones Unidas en el 1945. Ahora, uno de los problemas que se va a presentar en el día de hoy es que el sistema de Naciones Unidas, al organizarse al fin de la Segunda Guerra Mundial, expresa los intereses políticos de aquel momento. Pero con el fin de la Guerra Fría en los 90, las Naciones Unidas han quedado rezagadas con respecto a los intereses que se expresan en el marco internacional. De ahí la necesidad de que ya en el siglo XXI, Naciones Unidas forzosamente tiene que pasar por un proceso de reformas que pueda expresar las corrientes políticas que hoy son las que predominan en el ámbito internacional y no las de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, fruto de la extensión del modelo socialista y de la emergencia de Estados Unidos como potencia mundial, post-1945 el orden internacional será caracterizado como un periodo de Guerra Fría. También se le llama el periodo de la contención. Contención en la perspectiva norteamericana de avance al comunismo, como ellos le llaman, doctrina Truman o doctrina de la contención. Y lo que vamos a ver es que todos los acontecimientos de carácter internacional que ocurren entre 1945 y 1991 estarán matizados por la Guerra Fría y por las esferas de influencia de estas dos grandes superpotencias.
ocurrirán en la esfera de influencia norteamericana y en la esfera de influencia soviética. Por ejemplo, en el 1948 se crea el Estado de Israel. Y debo decir aquí que en la Resolución de Naciones Unidas de 1948 se plantea dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Por tanto, lo que se discute hoy día de dos estados fue algo aprobado mediante una resolución de Naciones Unidas. No hay razón por la cual hoy día Palestina no sea un estado miembro oficial del sistema de las Naciones Unidas. Es algo injusto que no lo sea, le corresponde por derecho, pero además nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, que reconocemos el derecho que tiene Israel a existir, porque no se lo negamos, también decimos que lo que está haciendo hoy día el Estado de Israel, aumentando los asentamientos urbanos para que los palestinos tengan que seguir como refugiados en Jordania, es algo injusto que el Partido de la Liberación Dominicana rechaza. Bueno, 1949, otro gran acontecimiento, el triunfo de la Revolución China de Mao Zedong. Y, por supuesto, la división entre la China continental, Revolución Popular China, y Taiwán, la Revolución Nacionalista del general Chiang Kai-shek. Fenómeno que está pendiente todavía en el marco de las relaciones internacionales, la relación entre la República Popular China y Taiwán, la República China de Taiwán. Y tiene su origen en este triunfo de la revolución en 1949. Y entonces, en 1950, al año siguiente, la Guerra de Corea. Y la Guerra de Corea tiene un matiz típicamente de Guerra Fría, porque de lo que se trata es de un acontecimiento donde el factor ideológico va a jugar un papel fundamental. Corea del Norte pasa a ser socialista y Corea del Sur queda bajo la influencia norteamericana. Es la primera división territorial que vemos por un factor de carácter ideológico y que todavía hoy persiste. El tema de Corea del Norte como país socialista, aunque ahora con el tema de si tiene armamentos nucleares y representa una amenaza a la seguridad internacional. Pero su raíz está aquí. La Guerra de Indochina, 1945 a 1954, con los franceses, porque en 1954 Francia experimenta la derrota en la batalla de Dien Bien Phu. Y entonces los Estados Unidos entran a reemplazar a las tropas francesas y son derrotados finalmente en el 1975 y ya Indochina se integra como Vietnam, pero su origen está en el fenómeno de la descolonización y en el fenómeno de la Guerra Fría. La Guerra Fría en América Latina, la primera expresión la encontramos con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en el año de 1954 en Guatemala. Y aquí viene justamente la equivocación de los responsables de la política exterior norteamericana en saber diferenciar lo que es una revolución nacionalista de lo que es una revolución socialista. Una revolución nacionalista puede expropiar bienes, propiedades de empresas norteamericanas o extranjeras, y no quiere decir que es una revolución socialista. Lo que pasa es que en el caso de Guatemala, la empresa bananera tenía grandes extensiones de territorios, sobreexplotaba la mano de obra guatemalteca, y entonces hubo una reacción para controlar esa riqueza nacional. Entonces, Jacobo Arbenz nunca fue del Partido Comunista de Guatemala, ni estuvo vinculado a eso. Estados Unidos comete el error de calificar el movimiento de Arbenz como comunista y hay un derrocamiento a ese gobierno que va a crear serias dificultades en Centroamérica. Toda la crisis centroamericana de los años 80 encuentra sus raíces en esa errónea interpretación de la naturaleza de la revolución que se produjo en Guatemala. Naturalmente, ahí también está el factor de cercanía geográfico. El hecho de que Centroamérica, el Caribe, hayamos tenido esta proximidad geográfica con Estados Unidos, estamos en su esfera de influencia, las intervenciones norteamericanas han sido mucho más activas en esta parte del hemisferio
que en América del Sur. Bolivia hizo una revolución en 1952, la revolución del movimiento nacionalista revolucionario de Víctor Paz Estenssoro, y sin embargo Estados Unidos no intervino en esa revolución. Y fue típicamente como la de Jacobo Arbenz, una revolución nacionalista, que se expresa, muchos de sus factores, de sus elementos todavía se expresan en estos momentos en el gobierno de Evo Morales, porque fue en su momento un movimiento de carácter progresista lo que se dio efectivamente en Bolivia. En el año 1959 se produjo la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, en principio, fue una revolución contra una dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista, y una revolución de corte nacionalista radical que también se enfrenta a intereses de empresas norteamericanas en Cuba. Pero la reacción norteamericana, primero Eisenhower ignorando a Fidel cuando va a Washington, no lo recibe. Segundo, el auspiciar, apoyar con logística la invasión a Bahía de Cochinos en el año de 1961, radicaliza la Revolución Cubana que para sobrevivir, para protegerse de una eventual intervención militar norteamericana, hace entonces alianza con la Unión Soviética. Y la Revolución Cubana entonces pasa de una fase de nacionalismo revolucionario radical hacia una fase de revolución socialista. Y por tanto es una expresión, la mayor expresión que hemos tenido en América Latina de Guerra Fría, la presencia de dos superpotencias en el ámbito territorial de nuestro espacio. República Dominicana, 1965, la ocupación militar, que por cierto este año son 50 años de la Revolución de Abril que tenemos que celebrar, tenemos que reconocer y valorar a los héroes nacionales que defendieron nuestra patria, nuestra soberanía, empezando por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ayllón. Aquí igual partimos de la premisa, ¿qué era Juan Bosch? Un líder del exilio que se enfrentaba a la dictadura de Trujillo, llega a la República Dominicana, gana elecciones democráticamente, está gobernando democráticamente, un golpe de Estado. Se intenta volver al poder con el respaldo popular a un gobierno que fue electo, con una constitucionalidad, y sin embargo Estados Unidos cree, el gobierno de Johnson, que esa revolución democrática dominicana constitucionalista es una revolución comunista que hay que aplastar. Y lo único que hicieron con eso entonces fue radicalizar el movimiento revolucionario dominicano. Porque si por vía democrática no se podía, si con el respaldo del pueblo no se podía, entonces Juan Bosch creó el Partido de la Liberación Dominicana para liberar al pueblo dominicano. Bueno, y no se quedó aquí. Chile, en 1973, derrocamiento de Salvador Allende. Hoy sabemos por qué. Una intervención directa de la CIA para derrocar a Allende en razón de que Allende no era solo porque había nacionalizado el cobre chileno, la empresa Anaconda, sino porque en el pensamiento norteamericano de política exterior no se podía permitir que hubiese socialismo en territorio continental. Cuba era una isla, pero Chile estaba en el corazón del continente y por tanto no se podía permitir, conforme a la visión estratégica norteamericana, que hubiese socialismo en tierra continental. Fíjense que el enfoque es puramente geopolítico y naturalmente el hecho de que Cuba, a 90 millas de las costas de la Florida, fuera socialista en alianza con la Unión Soviética, en la perspectiva geopolítica norteamericana representaba una amenaza a su seguridad nacional. Ese es el enfoque. Bueno, 1979, desde el 59, con la Revolución Cubana, pasaron 20 años sin que hubiese otra revolución triunfante en América Latina. 1979, la Revolución Sandinista. Pero, ¿cuál es la reacción norteamericana, sobre todo a la época de Reagan, frente a la Revolución Sandinista? Su derrocamiento, armar a la contra, con la finalidad de que la Revolución Sandinista sucumbiese. Esa fue la actitud. Como ocurrió también con la Revolución de Grenada, en 1983, la intervención norteamericana
para el derrocamiento de Maurice Bishop y Bernard Coward, aunque ellos cometieron errores propios, errores del movimiento de la Nueva Joya que propició el que Estados Unidos interviniese militarmente. En todo caso, no había razón para intervenir, porque Grenada, aunque sea un pequeño país del Caribe, es un país independiente, es un país soberano, que tenía que resolver sus conflictos internos, pero no con una fuerza exterior que aprovechó el momento para derrocarlo porque sabía de la vinculación que tenía con el movimiento revolucionario latinoamericano. Bueno, esto estaba ocurriendo, como ustedes ven, en Asia, con Corea, con la Indochina, en América Latina, donde el factor era una confrontación entre dos ideologías, dos formas de organización, entre socialismo y capitalismo, dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En el ámbito de la esfera de influencia soviética se estaban produciendo también acontecimientos importantes, porque había una actitud antisoviética. Es decir, se entendía en algunos de estos países que la Unión Soviética imponía su hegemonía y no lo consideraba como parte de un movimiento socialista. Y por eso tenemos la rebelión de Budapest en el año de 1956, ¿verdad? La revolución de Hungría. Y tenemos la primavera de Praga, 1968, y la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968, que fue muy debatida en todas partes, que dividió al movimiento revolucionario internacional, porque si nosotros por aquí criticábamos la invasión norteamericana, teníamos que ver de igual forma la invasión soviética a Checoslovaquia o la invasión a Hungría. O sea, lo veíamos en términos de soberanía y de independencia. Pero hay un acontecimiento que escapa ahora a esa confrontación ideológica capitalismo-socialismo y que va a tener una trascendencia hasta el día de hoy. 1979. Y fíjense que el 79 es un año muy interesante. Es la revolución sandinista, es la revolución de Granada y ahora es el triunfo de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. ¿Por qué digo que este acontecimiento tiene esa gran trascendencia? Porque por vez primera el Islam va a aparecer como una herramienta política y aparece justamente con el triunfo del Ayatollah Khomeini sobre el Shah de Irán, que había sido puesto por Estados Unidos en el 1952 después de la derrota del doctor Mohammad Mossadegh, que había nacionalizado el petróleo británico en Irán. Entonces fue derrocado y se llevó al Shah, que se mantuvo allí con un modelo de modernización autoritaria hasta que se produce su caída en el 79. En el mismo 79, la ocupación soviética de Afganistán. Y esto va a ser importante porque se va a extender desde el 79 hasta el año 87, 88, y lo que va a ocurrir es que un joven que había nacido en Arabia Saudita, que pertenecía al movimiento islámico radical, se fue a Afganistán a enfrentarse a las tropas soviéticas. Y en esa lucha recibe el respaldo de Estados Unidos para enfrentarse a los soviéticos. Ese joven se llama Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden, que se va a formar ahí con apoyo norteamericano, después va a jugar un papel que todos conocemos en el marco del terrorismo global. 1980 al 88, la guerra entre Irak e Irán. Y en esa guerra se está peleando por razones geopolíticas. Es un punto en el mapa que se llama Shatt al-Arab, por donde el petróleo sale hacia el estrecho de Hormuz. Entonces, Irán e Irak desatan una guerra de 10 años por control de ese espacio marítimo, pero esa guerra Estados Unidos respalda a Irak, encabezada por Saddam Hussein. De manera que la gran paradoja que vamos viendo es que Estados Unidos respalda a Osama Bin Laden contra la Unión Soviética y era aliado de Saddam Hussein en la lucha contra Irán, porque el enemigo en aquel momento era el Ayatollah Khomeini y la Revolución Islámica. Bueno, ¿qué es lo que pasa en primer lugar? ¿Cómo se produce el conflicto entre Irak y los Estados Unidos? Saddam Hussein, que ha tenido esta guerra de 10 años frente a Irán, al terminar la guerra considera que su país económicamente está en debilidad y que los demás países árabes petroleros deben contribuir con Irak para rehabilitar su situación económica, empezando por Kuwait, que se niega.
la historia cuenta que Saddam Hussein tuvo una reunión con la embajadora norteamericana en Irak y que él le expresó que iba a ocupar a Kuwait, que Irak nunca consideró como país independiente, sino que en la repartición de territorios post caída del Imperio Otomano se lo dieron a los kuwaitíes cuando les pertenecía a los iraquíes. Entonces Irak nunca ha reconocido a Kuwait y entendía que eso era territorio suyo y lo ocuparon. Y al ocupar Saddam Hussein Kuwait, Estados Unidos reaccionó desde una perspectiva geopolítica, porque era el temor de que si se permitía que Saddam Hussein ocupase Kuwait, podía ocupar otros territorios del Medio Oriente donde se produce petróleo y por consiguiente tener tanto poder como para amenazar el acceso norteamericano a los combustibles en el Medio Oriente. De manera que la reacción de George Bush padre de invadir a Irak y provocar la salida de Saddam Hussein de Kuwait es una reacción de carácter geopolítica, no ideológica. Ahí no había un factor ideológico. Ahí el tema era que no se podía permitir que nadie tuviese el control, el monopolio del control del petróleo en la zona. Porque Estados Unidos no iba a tener acceso a ese petróleo y por esa razón lo hacen. Ahora, ¿qué hizo Bush padre? Bush padre saca a Saddam Hussein de Kuwait, pero no lo derroca. No lo derrotó, no lo persiguió a Bagdad. Logró su objetivo estratégico, que era no permitirle el monopolio del control del petróleo. Pero como veremos luego, se fue formando un movimiento intelectual que se llama los neoconservadores, que tiene un origen trotskista. El que formó esto es un señor llamado Irving Kristol, judío, que fue trotskista en sus años juveniles y pasó entonces al movimiento neoconservador. Y los neoconservadores, a Bush, hijo, lo convencen de la necesidad de derrocar a Saddam Hussein, grave error geopolítico estratégico, porque rompe el equilibrio de poderes en la zona y todo el poder entonces pasó a Irán, el antiguo enemigo de los Estados Unidos. Y hoy día lo que se plantea entonces es el equilibrio entre Irán y Arabia Saudita. Y entonces Arabia Saudita está jugando un papel en la zona de desestabilización, de acuerdo con muchos de los analistas, ¿verdad? Porque Arabia Saudita, conjuntamente con otros estados de la zona, financiaron la desestabilización en lo que se ha llamado la primavera árabe. Entonces, factores geopolíticos estratégicos jugaron la idea de hasta dónde dejar a Saddam Hussein. La reacción de derrocarlo fue nefasto porque rompió el equilibrio de poderes en la zona del Golfo Pérsico. Un elemento importante en la década de los 80 es la expansión de la democracia. La democracia como valor occidental. La legitimidad del poder está en las elecciones, respeto a los derechos humanos, y esto empieza a calar, y sobre todo a partir de tres acontecimientos: la caída de la dictadura en Grecia, la dictadura de los Salazar en Portugal y la muerte de Franco, empezando los años 70, permite este movimiento pro democracia a nivel mundial que se ha extendido y ha ganado mucha fuerza. 1980, las primeras revueltas contra la Unión Soviética en los 50, ¿verdad? Vimos a Hungría, vimos a Checoslovaquia después en los 60, y en los 80 vuelve la protesta polaca, el sindicato Solidaridad con Lech Walesa. Y los 80 van a ser años turbulentos porque, en efecto, va a terminar con la caída de los países de Europa del Este. Los países que la Unión Soviética había conquistado por vía militar, todos caen en los años 80 y el modelo de la democracia popular socialista cae, lo que es motivo de reflexión. En el fondo es porque nunca hubo una revolución. Eso fue fruto de los resultados de un conflicto armado. Pero luego lo más importante y lo inesperado es cómo termina la Guerra Fría. Y la Guerra Fría termina con la desintegración de la Unión Soviética. Algo realmente inesperado. Que la Guerra Fría fuese a terminar así, eso realmente sorprendió a todos los analistas de la política mundial. Pero hoy sabemos, quizás uno de los motivos fundamentales, aunque la Unión Soviética vino atravesando por distintos periodos, ¿verdad? Es la época leninista, la época stalinista, la época de Khrushchev, el 20º Congreso del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que hizo profundas reflexiones y críticas a lo que fue el estalinismo, pero ya luego el tema vino por la dedicación casi exclusiva
a una carrera armamentista frente a los Estados Unidos, no pudieron desarrollar una industria ligera que pudiese satisfacer la demanda de consumo de la población, y la superioridad económica norteamericana ahogó a la economía soviética sobre la base de la carrera armamentista. Y Gorbachev, que con la política de perestroika y glasnost llega para transformar el socialismo, porque su idea era la transformación del socialismo, se convirtió en el sepulturero del socialismo, ¿verdad? Y por tanto, la brecha, el periodo de la confrontación ideológica de Guerra Fría termina ahí, en el 1991. Arrancó con el triunfo de la Revolución Bolchevique del 17 y termina en el 1991 con la desintegración de la Unión Soviética y la creación de lo que se llama la Comunidad de Estados Independientes, que son 15 países que antes formaban las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque vamos a entrar a nuestra etapa. Porque de fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la desintegración de la Unión Soviética, el paradigma de las relaciones internacionales era muy claro: Guerra Fría, Estados Unidos o la Unión Soviética, socialismo o capitalismo, todos los conflictos estaban ahí. Ahora no, ahora viene algo nuevo y se van a crear los nuevos paradigmas de relaciones internacionales. El primero es un profesor llamado Francis Fukuyama, que trabaja para la corporación RAND, y él elabora una tesis que ha perdido hoy día toda credibilidad teórica o científica, que se llama El fin de la historia y el último hombre. Él hace un estudio interesante filosófico de Hegel, que es la base o la raíz del marxismo, porque cuando a Marx se le preguntaba dónde estaban los pilares de su concepción, eran tres cosas. En la filosofía clásica alemana, Hegel, era la economía clásica inglesa y era el socialismo utópico francés. De eso se nutre el marxismo. Entonces, el que este pensador se apoye en Hegel para construir una metáfora y decir que así como el triunfo de Napoleón en la batalla de Jena en el 1806 representó un cambio de rumbo en la historia, la desintegración de la Unión Soviética y la expansión de la democracia era el fin de la historia. Así como se planteó en la perspectiva marxista de que era la desaparición del Estado, o sea, el Estado desaparece, en esta concepción el fin de la historia está en que hemos arribado a la democracia capitalista de mercado. Y que si todos los países adoptan la democracia capitalista de mercado, la paz va a reinar porque las democracias no se pelean entre sí. Bueno, resulta que el mundo que se ha construido post-1991 es un mundo mucho más complejo que esto que planteaba Francis Fukuyama, y por tanto él mismo ni cree en su propia tesis del fin de la historia, porque ha escrito un trabajo reciente que se titula El futuro de la historia. La otra es una tesis mucho más compleja, mucho más interesante, que es la tesis de Samuel Huntington, que se llama El choque de civilizaciones. Y es interesante porque él fue innovador. Él se dio cuenta que ya la lucha internacional no era ideológica, no era entre superpotencias. ¿Qué será? Entonces dice, será un choque de civilizaciones. Y las civilizaciones existentes son, en primer lugar, el mundo anglosajón, el mundo americano, británico, o el mundo occidental en conjunto, el mundo musulmán, el mundo islámico, el budismo, China, menciona 7, y que esas civilizaciones entrarán en choque y que el Islam va a jugar un rol fundamental. Cuando él lo dice, todavía no estaba claro, aunque por supuesto insistimos. El gran momento en que el Islam aparece no solo como religión, sino como expresión política fue en el 1979 con el triunfo de la revolución del Ayatollah Khomeini. Porque él le llamó la revolución islámica. Él le dio una calificación, revolución islámica. Convirtió en el Islam no solamente en una expresión religiosa, sino en una expresión política. Y entonces, bueno, el Islam va a jugar ese papel. Y es lo que, de alguna manera, Samuel Huntington, cientista político de Harvard, planteó en este libro,
que debemos estudiar, reflexionar sobre él, pensamiento crítico de que hay desierto y que no hay desierto, en que estamos viviendo en un paradigma de choque de civilizaciones. Como reacción a eso, el gobierno de España, el gobierno de Turquía, dentro de Naciones Unidas, planteó la alianza de civilizaciones. Si lo que hay es un choque de civilizaciones, debemos responder con una alianza de civilizaciones. Y en efecto, el elemento multicultural es uno de los elementos que hoy día se le añade para poder promover la paz y la comprensión entre los pueblos del mundo. La otra corriente, aquí diré, desde la perspectiva norteamericana, primera potencia del mundo, sin duda desde el punto de vista militar, van a surgir dos corrientes de pensamiento acerca de cómo pensar el mundo y cómo se estructura el orden internacional. Una es una visión de que Estados Unidos tiene que reforzar su visión hegemónica. En otras palabras, hay una corriente de pensamiento que nos está diciendo que Estados Unidos tiene que ejercer una función imperial. Hay otra versión que dice, ya no es posible. Hay una decadencia norteamericana y hay un resurgimiento de los otros. Quien mejor expresa eso se llama Fareed Zakaria, en un libro que se llama El declive norteamericano y la emergencia de los demás. Y si en efecto Estados Unidos está en declive y los otros están emergiendo, ya la función imperial no será posible, sino que lo que se requiere es un mundo multipolar. Un mundo multipolar que tome en cuenta diversos actores para actuar en función de un balance de poder y tomar decisiones en conjunto en favor de los pueblos dentro del marco del sistema de Naciones Unidas. El primer grupo se llaman los neoconservadores. Y los neoconservadores son políticos y son académicos. Ahí está Bush, Karl Rove, está Dick Cheney, está quien fuera secretaria de Estado Condoleezza Rice, está John McCain, está Paul Wolfowitz, que quizás es el más teórico de todos, el pensador. Su tesis doctoral en la Universidad Johns Hopkins en los años 60 era justamente sobre estos temas. Lo venía pensando hacía tiempo. Una visión neoimperial. Estados Unidos tiene que seguir siendo el gendarme del mundo. Es lo que llaman, de alguna manera, la hegemonía de estabilidad benigna. O sea, es una forma azucarada de decir se requiere el imperio. El imperio es quien garantiza el orden mundial. Entonces hay una matriz de pensamiento detrás de eso. Está Donald Rumsfeld, que dice, Franklin que me mandó saludos, yo me sorprendo, pero bueno, ¿verdad? En fin, están estas figuras activos en la actualidad que representan una visión de Estados Unidos como el centro del poder internacional. No se renuncia a la visión imperial. En oposición está entonces el movimiento neorrealista, el neorrealismo, que se nutre de la vieja concepción de teoría del balance de poder, realismo o realpolitik, a lo que usted hacía referencia, Franklin. Y esta corriente, bueno, es vieja, es antigua en la historia del pensamiento. El realismo o balance de poder, quien primero lo expresa es Tucídides en la historia del Peloponeso, y de ahí arranca. En la contemporaneidad, los dos pensadores más importantes son Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Brzezinski actualmente es el asesor de política exterior del presidente Obama. Y por eso ustedes han visto que Obama no interviene en Siria. Y por eso Obama ha sido reticente en lo que respecta a Ucrania. No se involucra militarmente. Por eso Obama saca las tropas de Irak, saca las tropas de Afganistán, porque está influido por la corriente de pensamiento de que ya Estados Unidos no puede ejercer ese rol imperial. Nosotros, por supuesto, por la actitud de Kissinger en lo que aconteció en Chile, con el derrocamiento de Allende, tenemos la visión de del Kissinger imperial. Pero Kissinger es quien va a China y abre las puertas de las relaciones entre Estados Unidos y China en la época de Nixon, lo que indica que su rol no ha sido el rol del halcón, su rol es el de contribuir a crear un mundo de carácter multipolar. Pero la percepción que se tiene del actor político Henry Kissinger es lo contrario. Se le ve como el halcón, pero sus trabajos, la diplomacia, un nuevo orden mundial y su tesis doctoral en Harvard, que fue por la restauración de un orden, su tesis es sobre el Congreso de Viena, es un partidario fehaciente de la teoría del balance de poder. Y lo mismo Brzezinski, ¿verdad?
Entonces, esta corriente neorrealista están en choque en Estados Unidos. Unos insisten que Estados Unidos tiene que seguir siendo una fuerza imperial unipolar y otros entienden que ya no es posible, que tiene que ser una organización multipolar que tiene que jugar al balance de poder. Bueno, ¿cómo se va a ver esto? Hablábamos de que la antigua Unión Soviética se divide en los 15 estados independientes. 15 estados que eran antiguas repúblicas soviéticas. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que desde la época de George Bush, hijo, la OTAN, que era la alianza militar del mundo occidental frente al socialismo que estaba en el Pacto de Varsovia, empiezan a desplazarse militarmente hacia los países de Europa del Este. De manera que Polonia es miembro de la OTAN, Hungría es miembro de la OTAN, Rumanía es miembro de la OTAN, habían sido el Pacto de Varsovia, hoy día Unión Europea, Estados Unidos militarmente ya están en alianza con esos países. ¿Cómo habría de reaccionar Rusia frente al hecho de que hay un desplazamiento de tropas militares que se acerca a sus fronteras? Lo tiene que ver con preocupación. Pero el problema se torna más agudo cuando los estados del Báltico, Lituania, Letonia, Estonia, que eran repúblicas socialistas soviéticas, también pasan a ser miembros de la OTAN. Y la preocupación es mayor cuando ya se acercan las fronteras con estados como Georgia, Bielorrusia, que es tentada, aunque no lo es, y finalmente Ucrania, que hace frontera con Rusia. Rusia reacciona como tendría que reaccionar si está defendiendo el interés nacional ruso, que es ¿cuál? Bueno, ocupa la península de Crimea, porque de la península de Crimea tiene acceso al Mar Negro, y desde el Mar Negro puede salir hacia el Atlántico. Si no tiene la península de Crimea y no tiene el Mar Negro, la flota rusa no puede salir hacia el Atlántico, y por tanto hay un problema estratégico geopolítico clave. Rusia forzosamente tenía que hacer eso, pero tampoco Rusia puede permitir, conforme a su interés nacional, que Ucrania pase a integrar a la OTAN, porque si pasa a integrar a la OTAN, entonces tiene las tropas militares del mundo occidental en sus fronteras, no lo puede aceptar. Ahora ustedes dirán, y es que los de la OTAN entonces son unos provocadores, y lo que quieren es provocar la guerra. Ellos tienen una manera de pensar. Y Brzezinski en eso es quien le sirve de fundamento, en el sentido de que en la historia lo que siempre se ha visto es que el que controla Ucrania controla Eurasia, la región de Eurasia, y el que domina Eurasia domina el mundo. Entonces lo que se está jugando en estos momentos es a la defensiva y a la ofensiva, corto plazo y largo plazo. En el corto plazo, a la defensiva, Rusia juega a su integridad territorial, a su soberanía y a su interés nacional, en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, Rusia quiere aprovechar el momento para fortalecer alianzas con China y con la India y tener control de Eurasia. Estados Unidos, Europa Occidental, se fijan en la historia y dicen, eso no puede producirse. Naturalmente, yo creo que el error está en creer que Rusia tendría todo el poder y toda la fuerza para dominar Eurasia y no tomar en cuenta que China y la India son potencias emergentes que no se dejarán dominar por nadie. Yo creo que la relación que se da hoy día entre China y Rusia es una relación de construcción de alianzas para tener un balance de poder en esa región del mundo, no porque China lo vaya a dominar, no porque Rusia lo vaya a dominar. Por tanto, creo que hay un enfoque estratégico equivocado por parte de los analistas norteamericanos al pretender controlar ese espacio ahí sobre la base de que el que domina Eurasia domina el mundo y no se puede permitir, porque ya eso no será posible con miras hacia el futuro con el poder que están teniendo estos nuevos actores. Bueno, otro actor que emerge con el Tratado de Maastricht es la Unión Europea en 1992, hoy bastante afectada. Conflictos que surgen posguerra fría, que no tienen nada que ver con ideología. La invasión de Panamá, 1989, el apresamiento de Noriega. El tema no es comunismo ya. Por vez primera el tema no es comunismo, después de la Segunda Guerra Mundial. Drogas, el tema es narcotráfico. Lo vemos, la guerra del Golfo Pérsico,
de lo que hablamos anteriormente con Kuwait, no fue ideología, no fue socialismo, un factor geoestratégico. No se puede permitir el monopolio, el control del petróleo en la zona del Medio Oriente. La guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes vuelve también a ser, tenemos la República Federativa de Yugoslavia, control de Tito, pero siempre fueron distintas etnias, siempre fueron distintos grupos. Entonces Bosnia, es Serbia, Macedonia, ¿verdad?, que entran en un proceso, diríamos, de fragmentación, una de las características del mundo moderno, donde se da la globalización y la fragmentación al mismo tiempo. La República de Checoslovaquia se divide en dos, la República Checa y la República Eslovaca. La antigua Yugoslavia se subdivide, ya no es Yugoslavia, es Macedonia, es Serbia, es Herzegovina, en fin, son varios países que van a emerger. Y procesos de búsqueda de separación. El País Vasco en España, Cataluña, Escocia, ¿verdad?, quieren separarse para integrar nuevas naciones. Hay un proceso contradictorio de globalización y de fragmentación nacionalista al mismo tiempo. Bueno, un fenómeno para nosotros importante, el derrocamiento y reposición de Aristide en el poder. Jean Bertrand Aristide gana las elecciones en Haití post-Duvalier. Gobierna 7 meses. 7 meses, igual que Juan Bosch. Le dan un golpe de Estado. Pero Estados Unidos interviene para reponer a Aristide. Y Estados Unidos intervino para impedir el retorno de Juan Bosch al poder. ¿Por qué? El factor Guerra Fría, factor ideológico en el tiempo. Ahora podemos ver luego golpe de Estado en Honduras contra Mel Zelaya. Estados Unidos no hizo nada para que Mel Zelaya volviera al poder. ¿Qué refleja eso? Inconsistencia en la política. Porque si la idea es que la democracia electa por el pueblo debe prevalecer y usted intervino para reponer, ¿por qué no intervino en el otro para reponer también? Entonces es una política incongruente e inconsistente la que ha habido en esto. 11 de septiembre de 2001 emerge lo que podríamos llamar el terrorismo global. Y frente a los atentados del 11 de septiembre, que fueron obviamente muy bien planificados, afectando los símbolos del poder norteamericano, ¿verdad? Era el poder económico, el poder político que se frustró, pero emerge el fenómeno del terrorismo global. Y una célula, Al-Qaeda, y un líder, Osama Bin Laden. Y eso se ha reproducido a otros niveles. Hoy tenemos Boko Haram, otra célula terrorista que está operando fundamentalmente en Nigeria. Y Boko Haram es una palabra que quiere decir el occidente es un pecado. Occidente es un pecado. Es la noción de Boko Haram, ¿verdad? Y son grupos que usted dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Influido por la corriente del islamismo radical, que tiene su origen en Arabia Saudita, lo que llaman el wahabismo. Los wahabis es la versión más radical del Islam. Y estos grupos fundamentalistas se han ido agrupando en movimientos terroristas que están afectando internacionalmente. Hoy, esta tarde, decapitaron, por cierto, al segundo japonés que había sido apresado. Lo que lamentamos profundamente, nosotros creemos que la lucha política no es por ahí, que eso es horrorífico y que eso merece la censura de toda la humanidad sensata. El otro grupo, diferente en sus características, que es el que está operando en todo esto, el Estado Islámico del Levante y de Siria, o ISIS. Fíjense, esto es una reacción a la división territorial post caída del Imperio Otomano. Porque ¿qué es lo que ellos están reclamando? Territorio. Ellos están diciendo que el norte de Irak y el sur de Siria les corresponde, porque cuando se hizo por parte de los británicos y los franceses la división territorial, dejaron a esos grupos fuera. Es el primer grupo terrorista en el mundo que domina territorio, administra territorio. Y entonces ahí se plantea una situación complicada, porque es bregando con un Estado atípico, con un Estado anómalo, el que se está en el caso del Estado Islámico. Bueno, y más recientemente, lo que ocurrió en Francia, en París, con el ataque a la publicación de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, una publicación satírica contra el Islam, ya había ocurrido cosas parecidas anteriormente en Dinamarca, y la amenaza
al escritor Salman Rushdie, que había escrito también una novela que tenía al profeta Mohammed como centro de las actividades, ¿no? Como centro de la narrativa. Como resultado, a los ataques terroristas del 11 de septiembre, la reacción fue guerra contra Afganistán e Irak. Mucha gente pudo entender la guerra contra Afganistán porque Al-Qaeda operaba desde Afganistán. Nunca se entendió la guerra en Irak porque, en definitiva, nunca se probó que existieran armas de destrucción masiva ni que Irak estuviera respaldando a Al-Qaeda. Eso fue bajo la presión del movimiento neoconservador que influyó en el presidente George W. Bush en la adopción de esa política equivocada que ha roto el equilibrio geopolítico en el Golfo Pérsico. Pero mientras tanto, en los años posguerra fría han emergido nuevos actores, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y estos países están jugando un rol importante de actores emergentes. Entre esos actores hay dos que son fundamentales, Rusia y China, de lo cual ya hemos hablado con anterioridad, con acercamiento, acuerdos en distintos ámbitos y que se constituye por consiguiente en una fuerza de contrapeso a lo que se pueda tener en el mundo occidental. De manera que el mundo, aunque no se ha querido, ha ido evolucionando hacia un sistema de balance de poder. China y Rusia, aliados por un lado, Unión Europea, Estados Unidos por el otro, va creando en el nuevo sistema internacional un mecanismo de balance de poder, como siempre existió en la historia, al menos que exista algún actor que quiera imponerse hegemónicamente como fuerza imperial, y eso siempre es coyuntural en la historia. Todos los imperios han desaparecido. La globalización es un factor que caracteriza el mundo contemporáneo. Hay globalización comercial, globalización financiera, globalización cultural, globalización política. Es un fenómeno del mundo contemporáneo que ha sido impulsado por la revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica nos lleva a lo que Jeremy Rifkin, uno de los grandes teóricos contemporáneos, ha llamado la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial es la revolución digital en la que estamos viviendo y que está transformando formas de producción, formas de trabajo, formas de entretenimiento y toda la vida civilizada. Otro factor importante posguerra fría que aún vivimos es la crisis financiera global. Crisis financiera global motivada por lo que podríamos llamar la financiarización de la economía global y el predominio de un modelo de capitalismo financiero especulativo que podemos llamar como economía de casino. Lo que ha ocurrido en el mundo es que en los últimos 30 años el modelo neoliberal, porque es el modelo neoliberal, se ha expresado a través de una fórmula de capitalismo financiero especulativo y es lo que ha creado esta crisis financiera global de capitalismo financiero desregulado. Bueno, fenómeno reciente, la primavera árabe, ¿verdad? La primavera árabe promovida para presuntamente promover la democracia en la región. Hoy sabemos que la democracia no se exporta, necesita tener condiciones internas propias. Lo que se ha logrado es la desestabilización del mundo árabe, que hoy es un caos total. Libia sigue en una situación complicada. Egipto, bueno, ha habido 2 elecciones, pero no termina por estabilizarse. Siria está en guerra civil. En Yemen, golpe de Estado la semana pasada. Y ahora resulta que desde Yemen es que están operando las células que actuaron en París. La gente que atacó en París al Charlie Hebdo se están entrenando en Yemen. Y Yemen la semana pasada, golpe de Estado, estimulado por lo que fue la primavera árabe. Entonces tenemos desestabilización en el mundo árabe, guerra civil en Siria, que no termina de resolverse. Rusia tiene intereses porque aún tiene una base naval allí en Siria. Estados Unidos ya no puede intervenir en Siria porque dejó de ser un problema entre alawitas, chiitas y sunitas para convertirse ya en un problema del Estado Islámico del Levante. Y tenemos conflicto en el Mar del Sur de la China, donde China entra en conflicto con Japón por el control de unas islas que se presumen tienen recursos naturales. El conflicto Rusia-Ucrania, al que ya hemos hecho referencia, y entonces tenemos a América Latina en la economía mundial como un actor emergente, porque por vez primera tenemos a México, Argentina y Brasil
como miembros del G20. Lo malo es que no hay coordinación entre estos tres grandes países de la región para representarnos a todos en lo que son las cumbres del G20. Y eso es parte de lo que yo creo que CELAC tendrá que manejar en sus reuniones del futuro, de que tengamos como América Latina y el Caribe una representación de todos nosotros. La gran esperanza para nosotros en América Latina, un país nuestro individualmente, un país, República Dominicana, Haití, Ecuador, solos nosotros no tenemos peso en el sistema político internacional, pero unidos sí. Entonces la unidad se da en el marco de la integración latinoamericana. Y esa integración hoy día es CELAC, esa integración hoy día es UNASUR, esa integración es el ALBA, esa integración es el SICA, esa integración es CARICOM, esa integración somos todos nosotros. Y todos nosotros sí tenemos peso y sí tenemos representatividad en el ámbito de la política internacional. Y finalmente, creo que hay un acontecimiento muy importante para todos nosotros, rezagado en el tiempo, y que nos permite ver cómo, por primera vez, un presidente norteamericano, en su rendición de cuentas a sus compatriotas, dice expresamente, reconoce que su país durante 50 años ha cometido un grave error de política exterior frente a un pequeño país que le queda cerca, que es Cuba. Y por consiguiente, podemos decir que definitivamente ya sí estamos llegando al fin de la Guerra Fría en el Caribe con el diálogo entre Cuba y los Estados Unidos. Y esa foto, esa imagen que está ahí, esa imagen yo creo que significa mucho, porque por vez primera un país de América Latina y los Estados Unidos se ponen de igual a igual, que era en definitiva lo que se quería lograr, que se respetase la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, Franklin, espero haber contribuido con lo que fue su interés de la geopolítica mundial. Muchas gracias a todos ustedes. Extraordinaria esta conferencia del compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima mesa del diálogo. Buenas noches.